Muy bien, bendiciones en Cristo. Espero que todos estén muy bien, hermanos y hermanos. Estaremos en este día nuevamente estudiando estas lecciones sobre ética. Nuestra clase se llama ¿Cómo tomar decisiones bíblicas? Llevamos por la lección 3 y creo que ya tenemos una buena base y hoy vamos a profundizar un poquito más en lo que es la Biblia como base para tomar decisiones en nuestra vida. Es cierto que muchas personas no utilizan la Biblia para tomar decisiones de moralidad, de ética y de comportamiento, es decir, sus acciones. Cuando hablamos de ética, habíamos definido la ética como la teología, como instrumento que nos ayuda a ver qué personas, qué hechos y qué actitudes reciben la bendición de Dios o no. Entonces, nosotros vamos más allá de la ética común y corriente, que es la diferencia entre qué está bien y qué está mal. Le preguntas a cualquier persona qué es la ética, la moralidad, y te va a decir el discernir, el saber entre el bien y el mal. Muy bien, eso tiene su grado de verdad, pero desde nuestra óptica es incompleta, dado que nuestra cosmovisión cristiana apunta a una realidad más amplia, de que este mundo es de Dios y le pertenece a Dios, de que el ser humano no es autónomo, sino que depende de Dios y está bajo el gobierno de Dios en la creación de Dios. Por lo tanto, fue diseñado con un propósito de glorificarle a Dios, de parecerse a Él, en lo que Él dice, en lo que Él es y en lo que Él hace, lo que Él demuestra o manifiesta también. Obviamente siempre haciendo la distinción entre el creador y la criatura. No vamos a llegar a ser completamente como dioses, como dicen algunas sectas, como el mormonismo, por ejemplo. Mormonismo. Pero bueno, en esta clase de hoy vamos a adentrarnos un poco más por qué la Biblia. En la clase anterior vimos de que habían reglas específicas, o sea, tomamos decisiones morales o éticas porque tenemos ejemplos bíblicos y porque tenemos mandatos bíblicos, porque la palabra de Dios es nuestra regla de vida, de fe y de práctica. Y hoy vamos a hablar de características de la Biblia. Si vamos a utilizar la Biblia para tomar las decisiones más importantes de nuestra vida y nuestra familia también recibirá esa influencia, nosotros debemos entender las características o atributos de las Sagradas Escrituras. Así que la clase hoy va a parecer que no tiene tanto que ver con ética o comportamiento, recordando que ética no es solo comportamiento, sino también actitudes, no solo hechos, sino también actitudes o pensamientos o sentimientos. Recordando un poco que nuestro Señor Jesús aclaró eso en el Sermón del Monte cuando decía que habéis escuchado que no matarás, pero yo te digo, no te enojes a tu hermano de tal manera que le llames idiota y cosas así. O sea, apuntaba más allá del hecho de matar, sino también de lo que hay en el corazón. Entonces, nuestra definición de ética va por ahí. La ética, la moralidad o el buen comportamiento como corresponde. Las buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Las buenas obras obviamente reflejan nuestra conducta ética y nuestra conducta moral. Ahora, pasamos a nuestra primera parte. Vemos que en la primera parte vamos a ver por la paternidad divina y veremos un poco dos atributos principales, hablando de paternidad como de gobierno, ¿verdad? De cómo la Biblia gobierna nuestra ética o nuestra moralidad. Vamos a ver que la Escritura tienen poder y autoridad. Es decir, mis decisiones como persona ética que soy, moral que soy, se basan no solamente en algo, en un registro histórico, que es la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios tiene una influencia poderosa en mi vida, en mis decisiones y también tiene autoridad y vamos a establecer eso, vamos a probar de que tiene poder y que tiene autoridad. Eso es la primera parte. Veremos algunos ejemplos, sus implicaciones, veremos también cómo la Biblia misma dice que tiene autoridad y luego en la segunda parte de este estudio veremos un poco también
ya no el público humano, no sé si llegaron a ver el video de resumen o no, pero estaremos viendo también de que la palabra de Dios es clara, es necesaria y es suficiente. Eso ya en la segunda parte, pero en esta primera parte le estoy hablando de que vamos a establecer que la palabra tiene poder y la autoridad también. Pasamos entonces a nuestro primer punto. El poder de las escrituras. ¿Cómo es poderosa? Bueno, en la creación Dios habló y todo existió. Fíjense de que hablamos de la palabra de Dios, tal vez no estaba escrita todavía en ese momento que se ejecutó, no estaba registrada en puño y letra de Moisés, en el Pentateuco todavía, sino que eso ya pasó antes, mucho antes, obviamente. Y el registro bíblico dice que Dios habló y con el poder de su palabra. La palabra no es solo escrita, la palabra que viene de Dios. Entonces, la misma palabra de Dios tiene poder para crear, hay un poder creativo en él. Eso como base para nosotros entender un poco el poder de la palabra de Dios, porque recordemos, queremos tomar decisiones sabias, morales, íntegras, éticas y bíblicas. Entonces, entendiendo de que viene de Dios y la palabra que sale del Señor tiene poder, lo creó todo. La palabra de Dios no solamente vino de Él directamente, de sus propias, de Él, ¿verdad? Sino que, bueno, en el Génesis sabemos que le habló directamente a Adán, ¿verdad? Y en los Salmos también. Pero en la palabra profética vemos también de que él usó al profeta Isaías y da declaraciones como que él está hablando directamente a su pueblo. Usa su instrumento que es Isaías, un profeta suyo, elegido por él, inspirado por él, empoderado por él para ser el medio, el instrumento. Así que la palabra de Dios viene primeramente directo de él, segundo como instrumento a los profetas y luego también la predicación del evangelio tiene poder. Es decir, como dice Romanos 1, de que el Evangelio tiene poder para salvar a todo aquel que cree, obviamente. Así que la palabra en sí no solamente habla de poder, sino que es el medio por el cual el Señor manifiesta su poder a través de la predicación y lo experimentamos los verdaderos creyentes cuando vamos al culto y escuchamos la predicación o escuchamos otra predicación, ¿verdad? No sé, no necesariamente en el culto, sino de otra iglesia, de otros predicadores, vemos cómo eso que se está predicando el Señor usa para influenciarnos, transformarnos, persuadirnos y llevarnos más conforme al carácter y a las obras de piedad, lo cual apunta a una ética, una moralidad, a una integridad. Entonces, tres puntos vimos aquí, que la palabra en sí tiene poder, así que es correctamente nuestra norma de ética. La palabra de Dios creó todo lo que existe. La palabra de Dios, aunque vino a través de los profetas humanos falibles, también vino con poder a través de sus siervos en el Antiguo Testamento en antaño, en el Nuevo a través de los apóstoles y sus allegados, colaboradores como Marcos y Lucas, por ejemplo, Marcos siendo colaborador de Pedro y Lucas colaborador de Pablo. Así que vemos que la predicación del Evangelio que hoy tenemos también tiene poder porque el Señor está usando esa misma palabra que está siendo predicada, aunque viene de forma falible a través del instrumento, el predicador puede llegar faliblemente, pero el Señor hace que eso transforme nuestra vida, que escuchemos, que nos confronte, que nos cambie y que nos mueva nuestras voluntades a ser conformes a un patrón bíblico y ético y moral. Así que también vemos de que en el famoso ejemplo de Lázaro y Lázaro y el rico, de que en un momento dado, Lázaro le dice, perdón, el rico, el publicano este le dice a Abraham que si alguien viene entre los muertos, si le llevan su mensaje, si alguien le resucita o le hace una aparición fantasmagórica ahí, que a lo mejor eso le va a impresionar y le va a causar de que crea y abandone su mala manera de vivir y ande en los caminos del Señor. Pero claramente Abraham ahí, en el seno de Abraham, ahí le dice que no. A Moisés y a los profetas tienen. Moisés y los profetas es un título del Antiguo Testamento. Era la escritura disponible para ellos en este momento. Recordemos que eso está en Lucas. El Nuevo Testamento estaba escribiéndose, el canon estaba abierto y ahí mismo nos declara de que no.
Acá no es que una aparición fantasmagórica es más poderosa que la palabra misma de Dios, no. El mismo Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura y él tuvo experiencias eh, impresionantes, ¿verdad? Caminó en el agua, sobre el agua, vio al Jesús transfigurado y aún así él dice que tenemos la palabra profética más segura. Así que aquí vemos entonces de que la palabra de Dios tiene poder. ¿Y cuáles son las implicaciones para nosotros, hermanos? De que cuando nosotros moldeamos nuestra vida de manera ética, moral y correcta, lo hacemos porque la palabra de Dios no solamente habla de poder, sino que tiene poder, es poderosa. ¿Por qué? Porque está viva, porque trae el efecto que el Señor quiere, es eficaz y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Hay una interacción con nosotros y su palabra porque viene de Dios mismo a través de sus instrumentos, el predicador o el que sea que te esté predicando en ese momento y discierne en tiempo presente lo que pensamos y lo que sentimos, nuestras intenciones. Ahí tenemos nuestra definición de ética bíblica, hermanos. Recordemos, nuestra ética no solamente son actos o hechos, sino que también hay pensamientos que no son éticos, no son correctos, no son morales y por lo tanto son pecaminosos y también son dignos de condenar. Así que, y las intenciones del corazón también. En 2 Timoteo 3 también nos habla de que las escrituras nos hacen, fíjense cómo dice la palabra, nos transforman, nos hacen, nos a una sabiduría que alcanza la salvación. Nos trae un verdadero arrepentimiento y fe. Y no solamente eso, la salvación, porque estamos hablando de cosas éticas de la vida diaria. Tu salvación es un momento, obviamente, en el tiempo donde te arrepentiste genuinamente, un don del Señor, y viniste a la fe en Cristo Jesús salvíficamente, don del Señor, pero luego tenés una vida ética cristiana, moral, correcta, comportamiento, actitudes, pensamientos y hechos que llevas adelante y que te prepara la palabra para toda buena obra. Ahí tenés tu ética. Obra, comportamiento, hecho, pensamiento, sentimiento. No solamente la palabra te informa de cosas morales o éticas, sino que verdaderamente te transforma la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene poder de Dios. Fue creado, vino de la palabra de Dios, un poder creativo que creó todo, un poder que cambia vidas, un poder que es más fuerte que cualquier testimonio fantasmagórico, etcétera. Así que esas son las implicaciones de la palabra de Dios, de que tiene poder. Ahora, pasando un poco al siguiente punto, ¿por qué uso la Biblia como autoridad ética para mi vida? Hay gente que no, que dice ser muy ética, pero jamás leyó la Biblia, jamás cita la Biblia y jamás compara su comportamiento, palabras, hechos, sentimientos con la Biblia. No ven incluso a la Biblia como autoridad para decidir su vida. Les gustan mucho algunos versículos de promesa y prosperidad, pero a la hora de tener una vida ética, ya sea abandonando el concubinato, jugando a la lotería y todo ese tipo de cosas, que no son éticos de una perspectiva cristiana, para ellos ya no importa. ¿Por qué? Porque la autoridad no tiene autoridad total sobre sus vidas, solamente algunas partes les gusta y solamente eso siguen. Pero para nosotros los creyentes esto no es así. ¿Por qué? ¿De dónde viene la autoridad de la escritura? ¿Será que nosotros decimos nomás, la Biblia tiene autoridad y ya está? No. Dios dijo que su palabra tiene autoridad y para eso, y para nosotros eso es suficiente. Vemos como la misma palabra de Dios desde el Edén, cuando vino sobre Adán y Eva, ya tenía autoridad. En ningún momento el Dios empieza a debatir con ellos si van a obedecerle o no. Y ellos tampoco. Ya su palabra, siendo creación de ellos, lo que venía de Dios ya es un ejemplo histórico. Adán y Eva, personajes históricos reales, no mitología, no meros caracteres ficticios, no ejemplos morales como fábulas y cosas así, no personas reales, nuestros primeros padres. Moisés también, cuando recibió el libro del pacto, era un hecho histórico, que Moisés fue una figura histórica al pueblo de Israel también en ese tiempo, recibieron autoridad del Señor para cómo manejarse los 10 mandamientos, comportamiento ético moral. La tabla de los 10 mandamientos es el reflejo del carácter de Dios. Así que, y también le dio a ellos normas cómo vivir en una nación teocrática donde Dios era su gobernador supremo. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, también en Juan 17, Él habla de un cumplimiento de las Escrituras. Él viene y rubrica todo lo que ya se dijo anteriormente, es decir, de que
Jesús viene a decirnos de que la autoridad de Dios viene a través de su palabra. También Pablo apeló a las escrituras como autoridad suprema. En Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, permítame buscar ese pasaje. Romanos 12, 19, donde habla, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí vemos, por ejemplo, de que en un caso ético, de que alguien quiere vengarse, eso no es ético, no es moral, no es correcto. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo, apelando al Antiguo Testamento, también decía que mía es la venganza, dice el Señor. Entonces se emite un juicio de valor ético moral, no solamente en el hecho, sino también en la actitud, en el pensamiento. Ni debemos desear la venganza. Eso con respecto a la autoridad que tiene la escritura. El mismo Pablo apelaba a las escrituras para hablar de ética, de venganza. En Juan 17, que recién acabo de mencionar, quiero leer el versículo. Jesús dijo, cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado, y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido para que se cumpliera lo que dice la escritura. Entonces, uno pudiera creer que pasó con Jesús que dejó que se perdiera Judas, que comportamiento antiético Cristo, ¿verdad? No, para que se cumplan las escrituras pasó eso, también estaba contemplado. Y el versículo que habla de Éxodo 24, donde Moisés tomó el libro del pacto, le leyó al pueblo y dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahí tenemos juicios, declaraciones éticas, morales. Y dice, tomó Moisés la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hubo entonces una autoridad que venía de Dios por mandato de Dios y que se rubricó a través de todos estos ejemplos históricos, no ficticios, no fábulas, no meros principios, sino hechos históricos que, como ya vimos en la clase anterior, la historia es parte de la revelación también general de Dios y como tal viene de Dios, es lo que Dios hace con su creación, por lo tanto es un modelo ético para nosotros para filtrar y saber cómo tomar decisiones. Ahora, en segunda de Pedro tenemos ya cosas más explícitas, los otros eran implícitos, ejemplos, pero aquí ya tenemos declaraciones explícitas, es decir, mandatos, donde Pedro mismo dice que tenemos la palabra profética más segura, es decir, peñatendé, coñandeyarañe, epeje. Atiendan esta palabra del Señor, dice. ¿Por qué? Porque no vino de hombre, vino de Dios. Hay un mandato explícito que está diciendo acá Pedro, que tenemos que atender. Y Santiago también lo dice, que el que no guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto se hace culpable. Son declaraciones explícitas, no solo ejemplos, perdón, de hechos históricos como los anteriores, sino que explícitamente está dando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sacamos como conclusión de esta primera parte? De que nosotros debemos someternos a Dios de manera ética y moral. ¿Cómo? Bueno, debemos obedecer, ahí hablamos de ética, toda la escritura, no solamente lo que nos convenga. Todo lo que la Biblia dice, ya sean ejemplos históricos o en mandatos explícitos, debemos obedecer. Cuando yo voy a tomar una decisión ética, moral para mí o mi familia o mi trabajo o no sé, mi universidad y cosas así, yo tengo que pensar, ¿hay ejemplos bíblicos históricos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo Abraham? Tengo que buscar en la palabra un paralelo, un ejemplo. No puedo nada más tomar una decisión al azar como, qué sé yo, una corazonada y cosas así. No. Tengo que yo primeramente buscar en la palabra de Dios y luego, ya con confirmación del Espíritu Santo, ahí entra la parte existencial que estábamos hablando la clase anterior, discernimiento del Espíritu, el Espíritu de Dios mora en mí, pero no puedo nada más apelar a eso. Debo de buscar o mandatos explícitos o ejemplos bíblicos y debo obedecer de corazón con amor a Dios. Así que en esta primera parte hemos visto de que la palabra de Dios tiene poder y autoridad. Ahora, hasta aquí hay algún comentario, alguna consulta. Si quieren enriquecer este momento, está abierto el micrófono.
Hermano Fabricio, ¿algún comentario? Creo que yo no te escucho también, hermano. Espérame que. Ahora. Ah, ok. Bueno, no estamos escuchando entonces, hermano. Si quieres dejarnos en el chat, adelante. Porque no te escuchamos despacito. Yo al menos. No sé los demás. No, Apenas no se se escucha. escucha, profe. Bueno. Hermana Marian, ¿algún comentario en esta primera parte? Profe, más que nada entiendo lo que quiere recalcar esta parte de la lección es que la palabra es la autoridad directa del Señor y que tenemos que respetar y basarnos en eso eh, para lo que necesitemos aplicar en nuestro día a día, ¿sí? Así es, autoridad. Eso determinamos recién. Sí, amén. Hermana Catalina, la parte del... Estoy leyendo acá y dice los apóstoles no solo usaron esta autoridad hablando, sino también escribiendo los documentos que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Es lo que Ujú, nos dicen también ellos mismos que vivieron con Cristo, ¿verdad? ujú, En su momento. amén. Y ellos experimentaron no solamente la autoridad de Cristo y también representando la autoridad de Cristo, sino también vivenciaron el poder, ¿verdad? Vivenciaron, sí. El poder de la palabra. Entonces, cuando vamos a tomar decisiones en nuestra vida, tenemos de dónde anclarnos, entendiendo de que tenemos que ir a la palabra porque tiene poder y tiene también autoridad. O sea, tiene autoridad, tiene poder porque ya sabemos que refleja quién es Dios y qué es lo que Dios bendice y qué es lo que Dios no bendice también, ¿verdad? Entonces, cuando hay Ujú, decisiones muy importantes, hay que tomarse el tiempo, hay que buscar ejemplos bíblicos, hay que buscar también mandamientos explícitos qué dice sobre este tema, qué dice sobre aquello. Entonces, hay que ver y buscar cuando hay decisiones éticas un poco complicadas. Por ejemplo, antes que yo tuviera mi hijo, antes que los concibiéramos naturalmente con el Señor, por la gracia del Señor, yo me puse a hacerme preguntas sobre dilemas bioéticos, ¿verdad? Sobre la inseminación artificial, sobre la inseminación in vitro. Empecé a mirar manuales de ética sobre esos temas también, porque quería conocer todo el consejo de Dios sobre eso, no solamente ir a buscar porque ya quería tener hijos. Procuré un tiempo y no venía, entonces dije, voy a ver, la ciencia también la ha dado el Señor, pero también tuve que filtrar y buscar, investigar, pensar, orar sobre cómo iba a proceder, qué era lícito y qué no era lícito, ¿verdad? Y llegué a conclusiones donde algunos métodos sí lo son y otros no, porque ya atentan contra mandamientos morales, por ejemplo, no matarás. Entonces, esa decisión de no ir por un procedimiento in vitro, yo ya no lo tomé porque aprendí y leí y miré de que hay muchos embriones que terminan siendo desechados o quedan congelados para siempre y nunca nadie los usa. Entonces llegué a la conclusión de que no era valorar la vida humana correctamente. Ese fue mi criterio en ese momento, por eso opté por no hacerlo. Otros cristianos pueden discrepar conmigo, pero fue un dilema ético que yo tuve en su momento. Así que usé la palabra, busqué en los manuales, busqué en los maestros que tienen los manuales, como ellos lidiaron con los textos bíblicos que hablan sobre la vida y imagen de Dios y todo lo que hoy la ciencia está hablando también. Así que son dilemas éticos que uno tiene que filtrarlo a través de la palabra de Dios. Esa personalmente es mi postura, ¿verdad? Así que, bueno, permíteme poner en silencio esto aquí. Así que si no hay otro comentario,
Quiero pasar entonces a la siguiente parte. A ver un poco. Yo sigo compartiendo mi... No, ahora. Ok. Vuelvo a compartir ahora entonces. Público humano. Cuando hablamos entonces de público humano, entendemos primeramente obviamente que Dios inspiró las escrituras y dio autoridad a los escritores, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles y sus colaboradores en el Nuevo, pero él tenía una meta en particular. ¿Y cuál era esa meta? Solamente contar, narrar. No, hermanos. Él quería dar a su pueblo una revelación clara, por eso le llamamos revelación especial a la palabra de Dios, concerniente a lo que Él quiere, su voluntad, y cuál es su carácter, para que nosotros, el público humano, podamos ser hechos conforme a Él. Nuestras decisiones éticas deben parecerse a nuestro Dios, a quien es Él, a lo que piensa Él y lo que hace Él. De esa manera recibiremos su bendición y como vimos en clases anteriores, el estándar para toda moralidad, para toda ética, para toda buena obra, es el carácter mismo de Dios, no solamente porque Él lo dice o porque Él lo hace, sino porque Él es bueno. Él es la definición, su carácter, su naturaleza, es la definición básica, fundacional, mejor dicho, de toda buena cosa que experimentamos en este mundo. Así que, pero tienen una meta, era de que llegue a nosotros. No solamente que quería contarnos qué hizo en el pasado, sino que a nosotros, su pueblo, hoy también, no solamente a Israel en el Antiguo Testamento o a la iglesia primigenia con los apóstoles cuando Cristo estuvo aquí, sino también para nosotros hoy. Entonces, para que yo pueda tener mayor firmeza, certeza, consuelo, seguridad, tranquilidad, paz mental, yo tengo que saber bien. Porque yo tengo problemas, no sé, graves, grandes, urgentes en mi vida, necesito tomar decisiones. Mola yapita en su palabra. Pero si yo luego no sé las características de su palabra, ¿verdad? Probablemente voy a dudar, ¿verdad? Pero si yo estudio, como estoy estudiando ahora, a profundidad, características de su palabra, voy a darme cuenta y me trae una confianza mayor, un gozo superior cuando estaba en ignorancia, ¿verdad? Pero ahora que tengo mayor luz y conozco características de su palabra, aprendí ya recién que tiene poder, aprendí recién que tiene poder su palabra, aprendí recién que viene de Dios y tiene autoridad, pero ahora necesito profundizar más, no solamente arañar la superficie, sino zambullirme en lo que es su palabra y las características. No solamente para deleite personal, gozo personal, enseñar y discipular a otros, no, para mis decisiones de día a día que estoy tomando. Qué sé yo, cruzo luz roja y ya me sale un zorro. Ya viene ya la oportunidad de la coima. Ya sabemos que todo el mundo ya se prepara para coimear y yo tengo un dilema ético en ese momento. ¿Será que mi conciencia me va a permitir coimear? ¿Será que voy a recordar mandatos explícitos de la palabra de Dios como no dar falso testimonio o no robarás o no tener temor del hombre y cosas así? Si mi conciencia está informada, cuando lleguen esas situaciones voy a saber qué hacer, hermanos. Voy a saber a dónde recurrir. Por eso este tiempo es tan importante, porque va a informar nuestra conciencia y nos va a ayudar a tomar decisiones sabias, bíblicas, edificantes para mi vida, para mi cónyuge, mis hijos, mis nietos, mis parientes, todo el que me conoce. Por ejemplo, cuando a mí me piden salir de garante, yo ya le digo lo no en seco, ni aunque sea mi mamá. ¿Por qué? Porque la palabra me dicen que no salga garante de nadie. Y uno diría prácticamente a la pinta, pero en decirle, oye, amigo, te dio todo lo que vos tenés. No, pero tenés que, sí, es mejor regalarle la plata que salir de garante. Regalarle. Olvídate ya de esa plata. Regalar, si vos querés sacar el préstamo y regalarle la plata, pero no vaya a salir de garante de nadie. Porque pues la palabra habla de eso, no salir deudor de otro. Cuando voy a tener informada, en el libro de Proverbios habla de eso, cuando voy a tener tu conciencia informada, ya sabes cómo actuar en ese tipo de situaciones. ¿Podés ayudarle? Sí. ¿Va a ser sacrificial? Sí. Dependiendo de quién sea, sí. Pero no salgas de deudor de otro. ¿Y de dónde sacaste eso? De la palabra. ¿Verdad? Entonces, tenemos que saber. Ahora,
Cuando hablamos de claridad de las escrituras, estamos hablando, por ejemplo, ¿qué dice las escrituras? Sabemos que en las escrituras, cuando hablamos de claridad, no significa que todo en la Biblia es fácil de entender, no, o que todo en la Biblia es simple o directo, no, hermanos. La Biblia ciertamente no es oscura, pero sabemos que hay cosas que corresponden a la salvación, que son, diríamos que, fáciles de digerir, de entender y de procesar, porque el Señor quiere que todo hombre se arrepienta y venga al conocimiento de Cristo, siempre y cuando tenga la capacidad mental y la edad correspondiente de conciencia también para entender ese mensaje, ¿verdad? Ahora, en nuestra confesión de Westminster justamente habla de eso, de un tema llamado la perspicuidad de las escrituras, donde nos dice de que no todo es demasiado claro, pero sí las cosas de la salvación. Hay cosas que son complejas, el mismo Pedro decía eso de Pablo, que Pablo escribe cosas complejas, difíciles de entender, que los perversos tuercen, dice, pero él es un apóstol y lo hace por el Espíritu Santo, y lo que habla de la salvación es entendible para con todos. Así que cuando hablamos de la claridad de la escritura, no decimos que solamente los que estudian teología pueden entender la Biblia. No. Los que son eruditos y no eruditos pueden también entenderla usando los medios ordinarios, es decir, estudiar la palabra, usar los diccionarios bíblicos, ir al culto, recibir la enseñanza de los maestros, todos los medios ordinarios también para aprender y profundizar más en la palabra. No necesito ser un teólogo de grandes universidades para entender la palabra en aquellas cosas que el Señor me está edificando. Pero eso no significa que no voy a estudiar, porque ya entendí lo que es claro, dejar ya de lado lo complejo. Al contrario, la palabra, éticamente hablando, me dice que no permanezca como niño y que ya debiendo ser maestros, algunos son todavía niños, dicen. Entonces no me da permiso para ser negligente ni ignorante, sino que me anima a profundizar. Es un principio ético como estudiante de, de la palabra que soy, como cristiano. Hermana Marian, adelante. Profe, me dice nomás la hermana Andrea que está tratando de ingresar. No sé si te aparece para aceptarle, profe. No, Me pidió que te avise. no me hizo la solicitud. No me aparece. Decirle que vuelva a probar. Yo no cambié el enlace. Dale, profe. ¿Será que ella no entró en el primer año? Porque ahí también aparece. Y yo envié en los dos el mismo enlace. Sí, por eso. No, no, sí, pero el mismo. Yo estoy con los dos. Bueno, volviendo un poco al tema. Sí. Ah, hablando de eso. Voy a pasar un segundito nada más. Porque yo también estoy transmitiendo por YouTube, entonces voy a pasar al grupo eso. Si no puede ingresar, va a poder seguir por YouTube entonces. Entonces la palabra de Dios es clara para las cosas de la salvación, pero hay cosas más complejas que las cuales necesitamos estudiar y profundizar más. A eso se quiere referir entonces cuando hablamos de perspicuidad de las escrituras. Ya pasé en el grupo, volvemos otra vez entonces. Ok. Entonces, entendiendo ahora que la palabra de Dios es clara, yo no tengo excusa para decir, yo cuando entiendo la palabra, ¿cómo voy a tomar decisiones éticas y morales en mi vida? No, hermanos, es clara, no hay excusa para evadir. Es por eso estamos estudiando que la palabra de Dios es clara, especialmente en cosas esenciales. Yo no puedo decir, yo no sabía que robar estaba mal porque yo soy luego muy poco de letra. No, no hay excusa, es clara en todas esas cosas. Ok, seguimos. Alguna enseñanza requiere más estudios, eso ya vimos. En Deuteronomio 29:29 el Señor nos dice que las cosas secretas pertenecen a Él, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Hay cosas que el Señor no nos ha permitido llegar a ese conocimiento completo, incluso éticamente hablando, ¿verdad? No nos ha permitido llegar ahí. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, dice su palabra.
más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que, hermanos, nosotros no podemos decir, bueno, yo no sé qué piensa de Dios sobre eso porque no está en su palabra. Bueno, eso es secreto del Señor, misterio del Señor, pero lo que ya sabe, hay que poner en práctica para filtrar y tomar buenas decisiones. Eso es lo que el Señor nos dice en esta parte, de que tenemos que usar la escritura, la revelación de Dios para tomar nuestras decisiones éticas. No podemos excusarnos y decir, yo soy de poca letra, no entiendo luego, no es claro, y hay cosas que son muy misteriosas que solamente si Dios te ilumina tu cabeza vas a entender. Hermano, no podemos tomar excusas como esas para tomar decisiones bíblicas, sanas y éticas y morales. ¿Ok? Ahora, el siguiente punto. El Señor nos dio la palabra de Dios para tomar decisiones éticas y necesitamos las escrituras para esto. Es cierto que ya hablamos de la revelación general, pero hoy estamos hablando un poco de por qué las escrituras son necesarias para tomar nuestras decisiones sabias, íntegras, morales, éticas, correctas, con respecto a nuestros hechos, con respecto a nuestras palabras, con respecto a nuestras actitudes, que Dios bendice o que Dios no bendice. Entonces, la escritura es necesaria para llegar a la salvación, ya sabemos eso. La palabra claramente lo dice en Romanos 10. En Romanos capítulo 10 nos dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Claro, dice la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. La revelación general, es decir, todo lo que tenemos alrededor nuestro, la creación, la historia y aún la conciencia, de la cual habla también ahí, existencial, no es suficiente eh, para darnos un conocimiento salvífico. De ahí la necesidad de las escrituras y de las misiones, los misioneros, el evangelismo, el discipulado. Entonces la palabra de Dios también es necesaria para llevar una vida santa como le agrada al Señor, no solamente mirando las estrellas, indagando en mi conciencia fuera de la Biblia, yo puedo llevar una vida íntegra, ética y moral, sino que con la palabra de Dios, con la revelación especial de Dios, que me muestra el carácter de Dios, es ahí donde yo puedo tener un comportamiento ético, moral y correcto. Comportamiento, perdón, comportamiento, no solo comportamiento, actitudes, pensamientos, sentimientos y palabras. Tres cosas, actitudes, eso incluye sentimientos, palabras y hechos. Todo eso abarca nuestra moralidad o nuestra ética. Así que para llevar vidas santas, las escrituras hablan claro y directo, mandan, ya sea por ejemplos o por mandamientos. Y no podemos decir que no entendemos y que es todo secreto y que la Biblia es oscura, para qué lo si es muy difícil, voy a intentar. No, no hay excusas. Ahora, en Hechos 15 tenemos una situación así donde había problemas con prácticas judías que se estaba requiriendo que se hagan circuncisión a los que no eran judíos y los que eran judíos decían si no hacen eso no son salvos. Entonces hubo un problema, hubo un momento donde tuvieron que tomar una decisión ética, moral y correcta y bíblica por sobre todo. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, no es que se le dijeron ahí, yo opino esto, en mi experiencia esto. No, eso no es suficiente. Santiago apeló a las escrituras. En ese momento, Santiago abrió su Biblia, o fue al pergamino, lo que sea, y leyó el libro de Amós para buscar lo que dice el Señor. No tengo ese pasaje aquí. Amós, capítulo 9. No, no tengo aquí. Si alguien lo tiene, después me lo lee, por favor. Bueno, entonces, ¿qué se hizo también en ese momento? Solo las escrituras resolvieron la controversia. ¿Ok? No es que vino a decir, tuve un sueño anoche, los muchachos, ya encontré la solución. No es que dijo nada más, en mi experiencia de 30 años que yo tengo haciendo esto, vamos a hacer esto porque Shela es guau. No, no dijo, mi opinión es tan bien informada y respetada por tanta gente que vamos a hacer nada más lo que yo digo, los muchachos. No, sino que se abrió la Biblia. ¿Alguien quiere leer el pasaje? 11, 12. Por favor.
11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. 12, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y de todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amén. Entonces, eso hablando un poco de la controversia que hubo en ese tiempo. Ahí, por ejemplo, Amós estaba diciendo que Dios iba a restaurar su reino en Cristo y que los gentiles serían incluidos sin tener que seguir tradiciones judías. A eso se refiere entonces ese pasaje bíblico. Trajo entendimiento, trajo claridad, se vio la necesidad de la escritura, que es lo que estamos viendo ahora. Y ahora que ya sabemos que la escritura no solamente es clara y necesaria para nuestras decisiones éticas, bíblicas y correctas. El último punto es, bueno, la confesión de fe de Westminster también habla un poco de esto, pero voy a pasar a mi tercer punto ya. Dice, la suficiencia. Hoy estamos viendo de que la palabra de Dios, hemos probado en la primera parte, haciendo una recapitulación, que tiene poder, no solamente que habla de poder, o de ejemplos o de historia, cosas que pasó donde se vio poder, sino que hoy es viva y activa y penetra hasta lo más profundo y nos enseña y nos capacita. Hemos visto también de que la palabra de Dios tiene autoridad, viene de Dios, sea directa a través de los apóstoles o a través de la predicación desde el púlpito. Y luego en esta última parte hemos visto de que el Señor nos dio su palabra para tomar decisiones éticas sabias, mostrándonos que su palabra es clara, de que su palabra es necesaria para vivir una vida santa. Y ahora nos vamos a ver la última parte que es suficiente. En esta parte, nuestra confesión, un documento histórico de muchos hermanos que se sentaron a discernir un poco, no es obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero es un resumen, un reflejo un poco de lo que enseña la Biblia. Dice, el consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias son para la propia gloria de Dios y para la salvación. La fe y la vida del hombre están expresamente expuestos en las Escrituras. Es decir, la Escritura y todo el consejo que la Escritura da es suficiente. ¿Para qué? Para todo lo que ha de dar gloria al Señor, para la salvación, para la fe y para nuestra vida diaria, hermanos. No es que estamos incompletos y necesitamos una nueva revelación de un pseudo apóstol o cosas así. No, hermanos. Veamos un poco. Deuteronomio capítulo 28, versículos 58 y 59, nos habla un poco de que la palabra de Dios es suficiente para dar gloria a Dios. Pues dice, si no cuidare de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas, y las plagas de tu descendencia. Wow. ¿En qué está diciendo aquí? De que la palabra es suficiente para poner por obras, para traer gloria al nombre del Señor. Y si no lo hacemos, obviamente, si no tenemos la palabra como suficiente, no estamos siendo éticos, estamos siendo inmorales, estamos poniendo en duda la suficiencia de las Escrituras y estamos diciéndole a Dios, en otras palabras, me diste algo incompleto. Le estamos increpando a Dios de que me falta algo, que necesito y que vos sabés que necesito, así que yo ya tengo excusa delante de vos en aquel día. Esto no es así, hermanos. Segunda Timoteo 3:15, la palabra es suficiente también para que cualquier persona pueda llegar a la salvación. Eso le dijo Pablo a Timoteo, diciéndole las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya vimos eso en Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. También la escritura es suficiente para nuestra fe. Esto es lo que acabo de leer, 2 Timoteo 3:15, perdón. La Sagrada Escritura te puede hacer sabio para la salvación por la fe. Entonces, ¿es suficiente para mi fe la palabra? Sí, me hacen sabio en la fe. ¿Es suficiente para la salvación? Sí, es suficiente para la salvación. ¿Es suficiente para dar gloria a Dios? Sí, es suficiente. ¿Es suficiente para la vida cristiana? Claro que sí. Segunda Timoteo 3:16-17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, eso significa reprochar,
sacarle en cara a alguien, mostrarle su error, para corregir, para reformar, corregir, para instruir o enseñar en justicia, en lo que es correcto, en lo que es ético, en lo que es moral, a fin de que, es decir, el para qué, el hombre, o sea, nosotros, de Dios, seamos perfectos, es decir, que vayamos perfeccionándonos, es decir, santificándonos, es decir, pareciéndonos más a Cristo, enteramente preparado para toda buena obra. Con la palabra de Dios, mi vida cristiana está siendo perfectible, está siendo perfeccionada. ¿Por qué? Porque es útil, porque viene de Dios, es inspirada. ¿Qué palabra? Toda la escritura, dice este pasaje. No solamente algunas, o la que me conviene, todas. Según a Timoteo, eso es lo que nos dice. Entonces las escrituras establecen principios, nos muestran cómo debemos vivir. Hay cosas que no son explícitas en la palabra de Dios, pero se pueden sacar principios para tomar decisiones. Eh, ¿Qué sé yo? Hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, en el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia? Hay diferentes tipos de gobierno de la iglesia. ¿Por qué? Porque hermanos ven diferentes pasajes y sacan principios de cómo gobernar la iglesia, cómo estructurar la iglesia. Eso es algo que no es esencial a la salvación y también no es algo que hace que una iglesia sea sinagoga de Satanás y otra no, sino que son diferentes formas nada más de estructurarse y gobernarse, pero que no están explícitamente en la palabra de Dios que uno tiene que ser pentecostal, bautista, menonita o presbiteriano, sino que se deducen de ellas a través de principios. ¿Ok? Eso por dar nada más un ejemplo. Podemos extender y aplicar estos principios. Hay cosas que se deducen como consecuencia buena y necesaria, como la Trinidad, por ejemplo. No hay un texto que dice Trinidad, sino que sacamos esa consecuencia, esa conclusión de una buena y necesaria interpretación de muchos pasajes y filtrándolos y alineándolos nos damos cuenta de que la Biblia enseña el concepto de Trinidad, un Dios en tres personas. Ahora, ¿cuáles son algunos errores comunes sobre la suficiencia? Primer error, sobreestimar. Pensar que solo necesitamos la Biblia, ¿verdad? A ver, ahí quiero entrar en un ejemplo. Me ha tocado hablar con hermanos que dicen, yo no me quiero ir al hospital, no quiero tomar remedio, no, yo voy a orar nomás ahí. La Biblia dice orar por el enfermo ahí. Pero bueno, ahí vemos, por ejemplo, de que es cierto, la Biblia es suficiente, la Biblia no te dice andate al doctor, toma tu remedio, haz el tratamiento, y la gente dice, no, 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 yo voy a orar nomás, voy a ayunar nomás para sanarme. Si Dios quiere me va a sanar, y si no, no. Bueno. Está muy bien la confianza en la soberanía del Señor, pero ese mismo soberano también dio ciencia, dio sabiduría a los doctores y ha hecho prosperar hospitales. El primer hospital nació en una iglesia cristiana. Así que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una contradicción ahí. Está sobreestimando la suficiencia de la escritura, ¿verdad? Entonces, es importante sacar conclusiones bíblicas, filtrar a través de la Biblia, pero no solamente buscar todo que sea explícito, sacar buenas consecuencias de la Biblia y no desestimar todo lo otro, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Hay cosas en la psicología que son buenas, útiles, pero no por eso voy a decir, no, no, yo mi Biblia nomás, no quiero saber nada de psicología. Hay cosas que la psicología está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, no contradice la palabra de Dios, tal vez explica de una manera más clara, más sencilla, o con ejemplos, o con diagnósticos, etcétera. ¿Por qué voy a decir, no, no, yo voy a orar nomás por mi hijo, yo voy a orar nomás por mi mamá? No, no. Ahí estamos siendo ignorantes también. Ignoramos, hay veces que ignoramos la revelación general y la existencial. Ese es un error típico también, porque nosotros decimos, no, 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 en mi Biblia, si no está en mi Biblia, no. No caemos en algo llamado biblicismo. ¿Por qué? Porque hay una revelación general que mirando la creación, mirando la conciencia, mirando la historia, te das cuenta de que Dios está revelándose también de una manera general para todos, no solamente para creyentes en la palabra, y también en la existencial, en en el discernimiento, en la iluminación que el Espíritu Santo te da, no solamente en cosas explícitas que están en la palabra.
Pero sí, hay que filtrarlas. Pero no puedo decir, no, hay un versículo que me diga esto, entonces no. Cuidado con eso, sobreestimar. Siguiente, olvidar que necesitamos entender personas y situaciones. A veces sabemos que la palabra dice esto, pero no somos empáticos o compasivos. No intentamos entender a la otra persona y somos muy tajantes y le damos con Biblia por la cabeza, ¿verdad? Entonces tenemos que usar de una manera ética. Recordemos que la ética incluye actitudes y sentimientos también para con nuestro hora pillar, nuestro prójimo, ¿verdad? Entender la situación también que te estaba pasando, qué sé yo, alguien que ha perdido a un ser querido. No podemos acercarnos nomás y decirle, deja pues ya de llorar, amigo. La Biblia dice que no lloramos como lo que no tiene esperanza. No, hay que ser ético, correcto. Cierto, la Biblia es suficiente, vos le dijiste un versículo bíblico, pero hay que ser compasivo, ¿verdad? Tiene su tiempo, tiene su forma y tiene también la soberanía del Señor obrando en ellos sobre esos pasajes bíblicos. Si alguien quiere anotar otro ejemplo y quiere compartir después, es bienvenido. Subestimar sería el siguiente error, subestimar la suficiencia. Pensar que la Biblia solo cubre ciertos temas. La Biblia no me dice cómo yo tengo que comportarme en mi trabajo. La Biblia es solamente para ir el domingo a la iglesia o pildorita para sentirme bien. No, hermanos. La Biblia es para toda la vida, para toda área de la vida, ya sea las finanzas también, ¿verdad? Hay gente que dice, no, 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 las cosas religiosas, no, no, yo no mezclo la religión con mis finanzas. Yo no, no, no es así, hermanos. Subestimar la suficiencia de la palabra de Dios, no. Se sacan principios, se sacan ejemplos. Creer que necesitamos revelación adicional también, ¿verdad? De que cuando vemos de que la Biblia no es suficiente y tengo que ir junto al último apóstol que está de moda porque él sí tiene la revelación que no está en mi Biblia y sin ese yo no voy a entenderlo la Biblia y no voy a poder vivir una vida ética, moral y correcta. Ahí nos equivocamos. Considerar que algunos temas están fuera del alcance bíblico. Otro problema. La Biblia no dice nada sobre eso. No hay ningún principio, nada, ni una guía. Cero y té la Biblia con respecto a eso. No. Lo que es cero y té es la ignorancia de la persona que está diciendo eso, que no ha escarbado todavía en todos los tesoros de sabiduría que tiene la palabra de Dios, que es suficiente para hacer al hombre útil, enteramente preparado para toda buena obra, toda la escritura es ahí, para toda buena obra. ¿Alguien que quiera dar algún ejemplo aquí? Ya terminamos, enseguida. Ahí se me escucha, Sí, se te escucha bien adelante, hermano. eso podría aplicarse también, por ejemplo, como pusiste el ejemplo de la salud física en cuanto a la salud mental, o hay una forma de separar eso a la luz de la Biblia, profe. ¿En cuál de los dos errores? En pensar que solo necesitamos la Biblia o que de repente algunos cuestionen que uno vaya al psicólogo o de repente cómo sostener la medicación psiquiátrica, cosas Mm, así. yo creo, hermanos, y te puedo dar bibliografía también de hermanos que no han desechado la buena psicología y menos la psiquiatría también que habla de cosas ya más cognitivas, con mapeos, escaneos y todo eso, que hay buena ciencia también respaldando muchas de esas cosas. Entonces, hay mucha ignorancia a veces sobre eso, ¿no? Y hay mucho cucú también, ¿verdad? De que te va a llevar a idolatrar al hombre, y que está diciendo que la Biblia entonces ya no es suficiente si vos tenés psicología. Entonces, hay cosas que en la ¿No? Y como psicología, confundir la ciencia del diablo y cosas así. Yo diría que una exactamente. herejía, y yo diría que incluso una blasfemia eso de decir que la ciencia es del diablo. Mm. Y la ciencia con el conocimiento nomás, ¿verdad? De hecho que en Sí, Filipenses 1, si no me equivoco, dice que debemos crecer en la gracia Sí. y ciencia, dice la Reina Valera. En otras versiones dice conocimiento. ¿Alguien dijo algo? Hermana, gracias. creo que una hermana dijo algo. Sí, yo personalmente creo de que esas personas que satanizan la ciencia y también toda la psicología, ¿verdad? Creo que también incurren en ese error, ¿verdad? De que ya
sobreestiman. Dicen de que ya no hay nada que se pueda sacar, de que porque no usan capítulo y versículo bíblico, no debe usarse, debe de satanizarse, debe de rechazarse, debe de condenarse. Pero tenemos que entender también que eso puede entrar dentro de la revelación general. Todos los saberes y las ciencias también deben ser filtrados, debemos conocer los orígenes también de quiénes dijeron eso, cómo filtraron su información y muchas cosas más. Por ejemplo, yo un tiempo estudié inteligencia emocional, se hablaba mucho de eso. Andate hasta el libro, me decía. Me fui y los capos que escribían sobre eso, la mayoría, si no todos, creían en la evolución. Y sus libros de cabecera lo ya empezaba diciendo de que antes de millones y millones de años, cuando éramos cavernícolas, y nuestro instinto nos decía andar de cacería y cosas así. Ese ya lo era más o menos su base de conocimiento al principio. Yo leí y fui desechando lo que entendí que no se puede probar, como la evolución. Pero retuve lo bueno y deseché lo que considero insuficiente. Eso en cuanto a la revelación general que el Señor puede dar y ha dado también. El mismo Pablo en Hechos 17 cita a poetas paganos, citando, dice que en ese Dios que escriben sus poetas, en él vivimos y en él nos movemos, dice. A la pinta para qué, pero entonces si la escritura del Antiguo Testamento era suficiente, ¿por qué Pablo cita a paganos en Hechos 17, verdad? No tiene sentido. El mismo Espíritu Santo que movió a Pablo a decir eso citando a paganos. El libro de Judas también habla de un libro apócrifo, que es el libro de Enoch, creo que era. Así que vemos en ese aspecto, ¿verdad? De que la palabra cita, usa aún cosas que no son totalmente, no son completamente con capítulo y versículo. Esa sería mi postura un poco sobre eso. No sé si ayuda, hermano. Sí, gracias, profe. Clarito. Gracias, gracias. Y lo otro también, no quiero tampoco, aunque mi postura es un poco diferente de muchos hermanos en cuanto a subestimar. Yo entiendo que hay hermanos muy sinceros que creen que hoy todavía el Señor eh, se revela a través de profetas, profecías, visiones. Eso ya es un tema de un debate terciario, ni siquiera secundario diría, terciario. Pero personalmente siempre y cuando no contradiga la palabra de Dios es tolerable, ¿verdad? Y entra dentro del marco de discrepancias, ¿verdad? No arruina la caridad cristiana ni la comunión cristiana tampoco, pero siempre y cuando no diga herejía, ¿verdad? Como, qué sé yo, que la Trinidad no es Trinidad, sino que son cuatro y cosas así, ¿verdad? Entonces, eso para tener un poco en cuenta también, ¿verdad? Finalmente, hay cosas que la Biblia verdaderamente no lidia directamente, que hay silencio con respecto a eso y en las cuales tenemos libertad. Se llama adiáfora, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Ahora, hay problemas, ¿verdad? Hay objetos impersonales, y si la Biblia los llama buenos no neutrales. ¿Qué dice en 1 Timoteo capítulo 4? 1 Timoteo capítulo 4 versículo 4 y 5. Dice, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí era que estaba hablando de comida sacrificada, a ídolos y cosas así, si no me equivoco. Entonces, hay cosas, me acuerdo un hermano, una vez nos fuimos para comprar empanadas en un lugar y llegamos ahí para comprar empanadas y ya vio lo ahí un nicho de, de María y cosas así, ¿verdad? Me dijo, mira, chora, hermano, no puedes comprar acá porque acá es carne sacrificada, ídolo, me dijo. Y le miré yo así, mira, chora, hermano, no sé qué cosa, vale. Ay, pero dentro mío decía, bueno, hermano, está bien, vamos a otro lado, le dije. Romano 14 ya vino a mi mente, ¿verdad? Era su conciencia, yo no quería violentar su conciencia en ese momento, porque la palabra dice un ídolo nada es, y si come con acción de gracia, como vimos aquí, y agradeciendo al Señor, es santificado, dice, ¿verdad? Pero no le dije yo nada, ya me preparé como para irme a peor pucachero, vale. Ay, guau, ¿de dónde es capeche, vale? Ay. Bueno, entonces nos reímos y entramos y comimos, ¿no? Pero digo nomás como en ese momento mi mente ya empezó a pensar de manera ética. No quería violar la debilidad del hermano. Y me acordé de Romanos 14 en ese momento. En cuanto a ese objeto, esa
ese alimento que estaba ahí. Me pasó también una vez la misma cosa cuando fui a comprar algo en una panadería y la señora me ofreció para comer. ¿No querés pancho? Me dijo. ¿Pancho? Le dije. ¿De qué o qué? Le dije. No, no, y te voy a regalar, no, me dijo. "Eh, bueno, le dije, ¿verdad? No quise rechazar, ¿verdad? Y después cuando me dio, me dijo porque hoy era el cumpleaños de mi angelito, dice. Y yo ya enteras, chores, dice. Estaba más o menos celebrando el cumpleaños de su bebé que falleció y cosas así, ¿verdad? Una, una práctica, ¿verdad? Que no es conforme a lo que yo creo. Y me quedé así, bueno, gracias. Ese güey, ape. Agua, gema, oga, me llama la pancho a mi perro. Y rico, y te la llevan para allá, huevo, cena, pancho pedía. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque mi conciencia, mi ética ya no me permitía en ese momento comer. Yo sé que era un ídolo, nada, pero mi conciencia me aturdió tanto en ese peregrinaje de mi vida. No tenía tanto discernimiento y madurez como hoy, pero lo hice en ese momento y lo hice como para el Señor. A lo mejor vos podías comer y decir, Señor, yo sé que un ídolo nada es. Yo voy a comer porque llevaré a, por favor, santificar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Ahora, ¿podía haber hecho eso? ¿Era una decisión ética? Sí, que estaba tomando en ese momento. Pero tomé la otra y una decisión personal mía en ese momento. Otro, elección entre cosas buenas. Primera Corintios capítulo 7 versículo 38 dice, de modo que el que se casa con su prometida hace bien, hey, pero el que no se casa hace mejor. Hey. Bueno, hay elecciones, hay cosas que son buenas. Entonces, aquí el apóstol estaba hablando en un contexto misionero de persecución y estaba hablándole a un grupo de personas en general y le estaba diciendo, si te casas, aleluya, gloria a Dios, te vas a santificar. Muy bien. Pero si no te casas, dedicas al Señor, ¿verdad? Hacer, expandir el reino de Dios. Estamos acá en la obra, está prosperando, allá hay persecución, hay prueba, hay martirio. Mejor si no te casas porque así no va a haber tanto lamento, tanto lloro y no va a haber tanta distracción en ese momento. Bueno, era una elección ética para hacer en ese momento. Así que Dios bendice unas más que otras. Bueno, eso ya queda un poco a criterio y la situación también vamos a ver después, como vimos en nuestros criterios de éticos, de que no solamente analizamos personas, no solamente analizamos hechos o circunstancias, que en este caso, por ejemplo, casamiento, en este tipo de situaciones, ¿verdad? Es como si fuera que vos estás en plena guerra campal y vos decidís casarte, ¿verdad? Es una decisión ética que vos tenés que tomar, ¿verdad? En cualquier momento te van a llamar para ir a, no sé, a defender el país allá en la vanguardia y vos decís, voy a casarme porque no quiero morir soltero. Es una decisión ética que vos tenés que tomar, pero tenés que considerar también el corazón de tu esposa y si llegas a tener hijos. O sea, es una decisión ética importante, ¿verdad? Temas inciertos, hay cosas que no entendemos obviamente todavía de este lado de la gloria y tenemos que saber, no podemos tomar decisiones por cosas que la Biblia no habla explícitamente y ser muy duros y muy inflexibles por algo que la Biblia no habla directamente ni por inferencia, sino que es de conocimiento general y que puede ser debatible, puede ser controversial. Entonces, eso para entender un poco. Cuando no sabemos la respuesta, no es porque las escrituras sean insuficientes, no. Hay cosas que el Señor no ha permitido que sepamos, ¿ok? O que entendamos completamente. Hay cosas que no se nos ha revelado. Eso es ¿por qué no sabemos algunas cosas? ¿Por qué fallamos? Bueno, a veces fallamos en entender un poco la palabra de Dios que enseña sobre este tema y bueno, nos equivocamos porque creímos que esto era lo correcto, pero al final esto era lo correcto. Entonces, de ahí la importancia de seguir estudiando y entendiendo más la palabra de Dios. Evaluar una situación. A veces nos equivocamos porque evaluamos esa situación de una manera equivocada. Como le dije hace rato, alguien llorando y a mí se me ocurre la brillante idea de tirarle un versículo y hablarle en ese momento de algo que no corresponde. A ver, hace días atrás yo dije algo que era verdadero en un grupo de personas y no dije en el momento apropiado y no se tomó bien porque era una especie de crítica, era una especie de crítica verdadera, ¿verdad? No era una denuncia, pero sí un comentario que no era tan favorable y que era verdad, pero era un momento de gozo, de alegría y bueno, yo me equivoqué al evaluar un poco esa situación
pequé diríamos que de boca, y me fui y dije algo que no tenía que decir en ese momento. Es como decir un chiste en un funeral, medio que no era el tiempo, ¿verdad? El chiste tiene su tiempo y su lugar. Algo así me pasó y después entendí, el Señor trabajó conmigo y también a través de los hermanos que se sintieron ofendidos y que se acercaron a mí. Considerar aspectos personales también. O sea, no solamente fallamos porque no entendemos bien la Biblia, no solamente fallamos porque no interpretamos bien la situación, sino que a veces nos falta mayor discernimiento, mayor iluminación. Esos aspectos personales, ya sea de mi personalidad, mi característica, mi crianza o mi falta de dominio propio, muchas cosas pueden influir en que yo evalúe mal una situación, e incluso la palabra de Dios, mi mala interpretación, pero también cosas personales. Yo conozco la Biblia, pero se aba y mí a veces. Bueno, entonces ahí vemos cosas personales que hay que superar. Se, se tacaño, se yopú, se abá, y cosas así, se poshireí, cosas así. Hay cosas que yo tengo que trabajar mi aspecto personal para no fallar de manera ética, otra vez, de manera moral, ya sea de palabra, de hecho o de pensamiento o sentimiento o actitud. ¿Ok? ¿Y cuál es la solución a estas fallas? El estudio, hermano. Hay que seguir estudiando porque hoy estamos concluyendo eso. Hoy concluimos en esta clase de que debemos profundizar más en la palabra de Dios. Debemos orar y seguir investigando. Hoy aprendimos de que la escritura tiene características o atributos que tienen poder, porque viene de Dios y Dios es poderoso, que tiene autoridad, viene de Dios y por lo tanto la máxima autoridad es Él. Por lo tanto, es una buena decisión usar la Biblia para tomar decisiones éticas, sabias, bíblicas, morales. Y fue escrita para nosotros. Nosotros somos el público humano. No fue escrita para mi perro o para mi gato. Fue escrito para nosotros, los humanos, para un público humano. No me sirve de nada leerle la Biblia a mi gato. ¿Ok? Es para nosotros. Para eso se hizo en el idioma que vamos a entender. Es claro, en las cosas que debe ser claro. Es necesario para vivir una vida conforme al Evangelio, conforme a las especificaciones claras, ya sea por ejemplo, por inferencia o por mandato explícito. Y al tener todo esto, la Biblia es suficiente para tomar decisiones bíblicas, sabias, éticas, morales o correctas. Amén. Amén. La Amén. escritura entonces, ¿cómo llevamos a la práctica? Llevamos a la práctica de esta manera. Siempre debemos buscar la respuesta en la Biblia. Eso debe ser algo indispensable. No puedo no tener un marco bíblico para tomar una decisión. Yo lo hice una vez, compré un vehículo sin orar mucho, sin consultar mucho mi Biblia y me fue terrible. Hasta hoy en día uso ese de mal ejemplo porque me dolió. Pagué demasiado mucho, cáncer fue ese vehículo y terminé regalando. Entonces hay que tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Hay beneficios también. Dios nos dio para nuestro bien, que no es algo, si bien es mandatorio, obligatorio, es beneficioso para nosotros también. Y es confiable. Podemos confiar que las enseñanzas de la Biblia son correctas, morales o éticas. Y siempre debemos recordar estos atributos que hoy vimos, que tiene poder, que tiene autoridad, que es clara, que es necesaria y que es suficiente. Amén. Con esto llegamos entonces al fin de esta clase. Amén. Amén. Amén, profe. ¿Consultas? ¿Comentarios? Bien entendido, bien entendible. Bueno, un segundito. Rápidamente nada más. Número uno, dígame usted si es falso o verdadero lo que voy a leer. Número uno, el poder de la Biblia se limita a enseñar información, no tiene la capacidad de cambiar vidas. ¿Verdadero o falso? Falso, profe. Falso, de Falso. acá a la luna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, Y eficaz. viva y eficaz. Número dos, la autoridad de la Biblia nos obliga a obedecer todos sus mandatos. La autoridad de la Biblia nos obliga a obedecer todos sus mandatos. Verdadero. Verdadero. Obviamente siempre aplicando las reglas interpretativas correctas, ¿verdad? Ya no estamos obligados a ir a sacrificar en el templo allá en Jerusalén
animales y cosas así, porque tenemos el Nuevo Testamento que ya abrogó muchas cosas. Número 3. La claridad de la que hoy hablamos significa que cada pasaje de la Biblia es fácil de entender sin esfuerzo. La claridad de la que hablamos hoy, cuando hablamos de claridad, que la Biblia es clara, significa que cada pasaje de la Biblia es fácil de entender sin esfuerzo. Y muchas veces no, profe. Hay que Sí, poner a veces un esfuerzo para interpretar correctamente. Entonces, ¿es falso o verdadero? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque hay falso. cosas difíciles de entender. Así dice Pedro por las escrituras de Pablo, que hay Ah, partes que a veces es difícil de entender. amén. Así mismo es. Así es. Si no, no habría seminarios y no estaríamos en esta clase tampoco. El siguiente, la Biblia es necesaria porque la naturaleza y la conciencia no están afectadas por el pecado. La Biblia es necesaria porque la naturaleza y la conciencia nuestra no están afectadas por el pecado. Falso. Es Falso. necesaria justamente para que podamos luchar contra eso, profe. Mm, Así mismo, así es. Dice claramente la palabra en 1 Corintios que el hombre natural, ¿qué dice hermana Catalina? El hombre natural no. El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Amén. Amén. Ahí está entonces. ¿Por qué? Porque es un hombre natural, carnal. No tiene la iluminación del Carnal. Espíritu Santo. Y Juan Así, 3:19 dice que, que sus obras están en tinieblas y sus obras son malas. Por eso no aceptan, dice. eso no Siguiente, la hicieron. suficiencia de las Escrituras implica que podemos ignorar las tradiciones de la iglesia. La suficiencia de las Escrituras significa, o implica, perdón, implica que podemos ignorar las tradiciones de la iglesia. ¿A qué se refiere con tradiciones, profe? Buena pregunta, buena pregunta. Entonces, cuando yo digo que la Biblia es suficiente, ¿significa eso de que ya puedo abandonar todas las tradiciones de la iglesia? Todo lo que se practicó de antaño, Sí, profe. ¿ok? Pero Entonces, cosas como que congregarte y cosas así, ¿no? entonces una no reemplaza la otra. El hecho de que la suficiencia, escrituras sean suficientes, no significa que nosotros debemos ignorar todo lo que ha pasado, todo lo que fue tradición en la iglesia en algún momento, porque tiene elementos verdaderos, como mencionaste, hermana. Entonces, eso es Amén. importante. Lo que estamos haciendo entonces es sobreestimar la suficiencia de la escritura. Y hay gente que hace eso hoy, que dice, yo y mi Biblia, nomás. Yo no necesito confesiones, yo no necesito saber de la iglesia patrística, yo no necesito estudiar historia del cristianismo, yo no necesito ver diccionarios de teología, yo no necesito estudiar el contexto cultural de la ciudad de Éfeso para poder predicar sobre el libro de Efesios. ¿Ven? Ahí ellos hablan de una suficiencia de la escritura. La Biblia es suficiente, te dice, pero se está aplicando mal. Porque la misma Biblia habla de confesiones. La misma Biblia habla de tradiciones también buenas que debemos seguir. Amén. 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 Bueno, hasta acá llegamos por hoy entonces, hermanos. Esta fue la tercera clase de, de nuestra lección sobre ética, cómo tomar decisiones bíblicas. Voy a estar poniendo la tarea en el grupo. Que el Señor le bendiga y puedan descansar. Bendiciones. Bendiciones, profe, que descansen. Igualmente. Chao, chao.